Hola, bienvenido a este primer video del curso intensivo de Microsoft Excel. Mi nombre es Luis López y voy a estar guiándote a través de una serie de videos para reforzar el material ya visto en clase o tal vez para repasar aquellos temas que no quedaron muy claros y puedas aprenderlo a tu propio ritmo. Bueno, sin más que decir, empezamos. Ok, vamos a hablar rápidamente sobre el uso que le podemos dar a Microsoft Excel. Y a partir de este momento vamos a llamarlo nada más Excel para hacerlo más rápido y fácil. Como ya sabemos, Excel es una hoja de cálculo y es probablemente una de las herramientas más utilizadas en los trabajos de oficina debido a su gran alcance. Ahora, vamos a mencionar algunos de los usos que le podemos dar. Como ya sabemos, Excel es una hoja de cálculo, por lo tanto, uno de sus principales usos es realizar cálculos con números o procesar datos numéricos. Así como podemos ver en esta hoja, podemos ver una lista de operaciones básicas matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación y división y cómo realizamos estas operaciones con dos números y brindamos un resultado. ¿Qué podemos hacer en Excel con estas operaciones? Bueno, podemos hacer, por ejemplo, como muestra el ejemplo 1, una lista de compras en donde tenemos una lista de artículos con un determinado precio y con el cual podemos obtener cuánto nos va a costar la lista total. ¿Cuánto nos va a costar? Cuánto va a ser el precio total de esta lista de compras. También podemos sacar el descuento de un determinado artículo y esto sería utilizando la operación de resta, con lo cual conseguiríamos el precio que realmente vamos a terminar pagando después del descuento. En el ejemplo 3 podemos ver una cotización en donde tenemos una cantidad de artículos que tienen un precio determinado y con eso vamos a sacar cuál es el total de la cotización para todos esos artículos. En el ejemplo 4 podemos ver, por ejemplo, un premio en donde tenemos 30 millones de colones y necesitamos dividirlos entre 25 personas, cuánto le va a tocar a cada una de esas personas. Finalmente tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una lista de productos, cada uno con su precio, y lo que nos muestra este ejemplo 5 es el ingreso que hemos tenido por cada uno de estos productos de acuerdo a la cantidad que hemos vendido y el descuento que se le ha aplicado a cada uno de estos productos. Todos estos cálculos se pueden realizar con Excel o con una hoja de Excel. ¿Ok? Entonces pasamos ahora a la sección de cuadros. En la siguiente hoja podemos ver una serie de cuadros, todos basados en los datos de la tabla que tenemos a la par que dice compra de carros por género. Todos estos cuadros representan visualmente los datos que tenemos en esta tabla. Y bueno, básicamente los cuadros se usan para eso, para dar una mejor visualización a las personas de los datos que estamos analizando. Otra de las cosas que podemos hacer y que es probablemente una de las más utilizadas es manejar listas. Listas de base de datos, listas de clientes, pueden ser listas de proveedores, pueden ser inventarios, pueden ser estudiantes, pueden ser calendarios. Todo tipo de listas pueden ser organizadas en Excel. La razón por la cual Excel es bueno utilizando listas es porque Excel te permite ordenar estas listas de determinada manera, como por ejemplo puedes ordenar estas listas en orden alfabético, de mayor a menor, puedes utilizarlas, puedes filtrarlas por el campo que quieras, por el valor que quieras. Eso hace de Excel una gran herramienta para utilizarla manejando listas. Bueno, esta es una lista de clientes. La siguiente es una lista de facturas de alguna empresa. Y bueno, vamos a ver, otro uso de Excel sería la manipulación de texto. Con Excel puedes realizar operaciones con cadenas de caracteres, de manera que puedas formar nueva cadena de caracteres o simplemente reemplazar, quitar, poner, extraer de una cadena de caracteres. Todas estas acciones las puedes realizar con una hoja Excel. La siguiente es el siguiente uso que le podemos dar a Excel es la creación de paneles.
Los paneles, al igual que los gráficos, que los cuadros, sirven para dar, no solo para dar una mejor visualización de los datos que tenemos, sino para realizar un mejor análisis a través de estos, de manera que se vean de una manera vistosa y además de eso entendible. Finalmente, bueno, y estos no son todos los usos que podemos dar a Excel, pero son los principales usos que les damos a Excel. Y finalmente tenemos las tareas de automatización, donde a través de una macro o un código de Visual Basic podemos hacer que Excel realice ciertas tareas que nosotros consideramos repetitivas y que podemos realizar fácilmente con Excel. Como por ejemplo este caso en el cual tenemos una tabla a la cual queremos realizar los cálculos de ganancia, y a través de una macro podemos generar fácilmente esos cálculos y darle formato a la tabla. De la misma manera podemos quitarle ese formato o darle formato cuando queramos o borrar el cálculo. Y bueno, esos han sido algunos de los usos que podemos dar a Excel, y esperamos que a través de este curso puedas conocer muchos de los usos que podemos dar a Excel y que puedes utilizar en el trabajo con esta herramienta. Ahora cambiemos a una hoja nueva para empezar a explicar de qué está compuesta una hoja de Excel y cuáles son sus partes. Ok, en esta sección vamos a ver cómo está compuesto Excel y cuáles son sus principales partes. Como habíamos mencionado, Excel es una hoja de cálculo. Este nombre está basado en los antiguos libros contables que contenían una determinada cantidad de hojas en donde se realizaban todos los cálculos de ingresos y egresos de una determinada empresa o institución. De la misma forma, Excel está compuesto por libros. Estos libros contienen hojas, pueden contener de una n cantidad de hojas, y las hojas contienen celdas. Estas celdas están identificadas por una columna y una fila. Las columnas en Excel están identificadas por letras. Estas letras van de la A hasta la Z. Después de la Z sigue la AA, que va desde la AA hasta la ZZ, y después de la ZZ sigue la AAA y va desde la AAA hasta XFD, como se puede ver aquí, desde la A hasta la última columna, que es la XFD. En cuestión de filas, tenemos más de 1.000.000 de filas. Para ser exactos, son 1.048.576 filas. Como habíamos mencionado, la intersección de una fila, de una columna con una fila, hace la celda o identifica la celda en la cual te encuentras en este momento. Como en este caso, tenemos el identificador, que es aquel cuadro verde que nos muestra en qué celda estamos, y el nombre de la celda es la D4, que es la composición de la columna y la fila. Para navegar dentro de Excel o para moverte entre celdas, puedes hacerlo de diferentes maneras. Si quieres moverte de abajo hacia arriba, solo tenés que presionar la tecla Enter para moverte hacia abajo, o las teclas Shift más Enter para volver hacia arriba. De la misma manera, si quieres moverte a la derecha, tienes que presionar la tecla Tab o Shift Tab para moverte hacia la izquierda. O si te resulta más fácil, puedes usar las teclas con las flechas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Siempre existe la opción también de usar el mouse para moverte a determinada celda. Simplemente tenés que poner el mouse sobre la celda en la cual quieres trabajar y darle clic para seleccionarla. Ahora veamos las partes de un libro de Excel. Dentro de la ventana de Excel podemos encontrar diferentes partes.
En la parte superior izquierda podemos encontrar la barra de herramientas de acceso rápido. Esta contiene comandos que son usados frecuentemente dentro de Excel. Esta barra puede ser personalizada. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos el nombre del libro en el cual estamos trabajando y el nombre de la aplicación, que esa siempre va a salir por defecto. Tenemos el nombre del usuario que está trabajando en el libro. Tenemos la pestaña que nos ayuda a quitar o a mostrar, a ocultar o a mostrar las pestañas dentro de Excel. Por ejemplo, si yo quisiera ocultar toda la cinta de opciones con todos los comandos, simplemente podría hacer esto. Y si quiero mostrarlas nuevamente, entonces le doy la opción de mostrar. Tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar la ventana. Al lado derecho tenemos la barra de desplazamiento de arriba hacia abajo. Tenemos la barra de desplazamiento de izquierda a derecha en la zona inferior. Tenemos la opción de aumentar y disminuir el tamaño de nuestra hoja. Tenemos el diseño de la página, dependiendo cómo queramos mostrarla. Si este diseño de página que estamos viendo ahora es el diseño estándar, pero podemos también ver el diseño por página, que nos muestra cada una de las páginas que tenemos dentro de nuestra hoja. En la parte inferior izquierda tenemos la barra de estado, la cual nos muestra diferentes mensajes. Nos puede mostrar cuando el teclado numérico está bloqueado, cuando la tecla de las letras mayúsculas está activado. Nos muestra también un resumen de algunos cálculos que se pueden hacer y que van a aparecer en esta zona. Vamos a volver al diseño de página normal, el estándar. También tenemos el botón para grabar macros. Pero vamos a ver. En la parte superior vamos a encontrar todas las pestañas de la cinta de opciones. Estas pestañas van a contener diferentes comandos, como por ejemplo la pestaña de inicio contiene comandos del portapapeles, contiene comandos de formatos de texto, formatos de número, alineación de texto, párrafo, formato condicional de celdas, como comandos para trabajar con filas y columnas, entre otros formatos de edición. La pestaña de insertar contiene comandos que vamos a utilizar cuando queremos insertar una tabla dinámica, un gráfico, diagrama, un mapa, un objeto, un símbolo, etc. El diseño de páginas contiene los comandos que se utilizan para la visualización de nuestra página, como cómo queremos verla, cómo queremos configurar nuestra hoja de Excel, cómo queremos que se vea, entre otros comandos que nos van a servir a la hora de imprimir nuestras hojas de Excel. La pestaña de fórmulas contiene comandos para ingresar fórmulas y realizar nuestros cálculos en nuestra hoja de Excel. La pestaña de datos contiene comandos para la manipulación de datos, filtros, ordenar listas, etc. La pestaña de revisión contiene comandos para revisar ortografía, traducir texto, proteger la hoja, agregar comentarios. Y la ventana de vista contiene comandos que podemos utilizar para darle otra vista a nuestra hoja. Básicamente muchos de los comandos que están en esta pestaña se encuentran en la parte inferior, que me muestran el diseño de la página de diferente manera,
o me permite hacer un acercamiento de la página o un alejamiento de la página. También tenemos un pequeño espacio donde podemos ingresar un comando dependiendo. Cuando no conocemos el nombre del comando, podemos insertar, por ejemplo, una suma. Queremos realizar una suma. Excel automáticamente nos muestra la lista de comandos o la lista de funciones que tenemos matemáticas, la lista de funciones matemáticas que tenemos al alcance. Algo importante que mencionar es que, si bien es cierto, esta nueva versión de Excel fue creada para poder trabajar con el mouse, también existe atajos de teclado para cada una de estas pestañas y cada una de estas opciones. La manera de llegar a esos atajos es presionando la tecla Alt. Esta te va a mostrar todas las opciones disponibles cuando presionas la tecla. Y en este caso, por ejemplo, vamos a ver las diferentes pestañas con una letra, como en el caso de la pestaña de inicio que contiene la tecla O. Si presionamos la tecla O, se activan todos los comandos dentro de la pestaña de inicio. Si queremos realizar un comando, presionamos simplemente la letra o las letras que se encuentran relacionadas a un determinado comando. Por ejemplo, X para cortar. Como pueden ver, la celda, el borde de la celda ha cambiado y se mantiene con un borde punteado y en movimiento, que significa que estoy cortando esa celda. Pero probemos con con otra pestaña y otro comando. Vamos a volver a presionar la tecla Alt y vamos a ir a la pestaña de fórmulas. Para eso debo presionar la tecla U. Esta me muestra absolutamente todos los comandos dentro de la pestaña de fórmulas. Y si quiero insertar una función, debería presionar la tecla 3. Automáticamente me muestra la ventana de diálogo para ingresar funciones. Vamos a cerrarla. Y así es como se usan los atajos de teclado para activar las pestañas en la cinta de opciones. Algo que vale la pena mencionar es que estas no son todas las pestañas disponibles dentro de Excel. Existen unas pestañas que son llamadas las pestañas de contexto. Estas pestañas aparecen únicamente cuando estamos trabajando sobre un determinado tipo de objeto dentro de Excel, como por ejemplo una tabla dinámica, un gráfico, un diagrama. Cambiemos de hoja para mostrarles de qué estoy hablando. Vayamos a nuestra hoja que contiene nuestros cuadros y veamos en este momento cuáles son las pestañas que tenemos. Tenemos las pestañas de inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista. Las pestañas que vienen por defecto en nuestras hojas de Excel. Ahora, ¿qué pasa si seleccionamos uno de nuestros cuadros? Automáticamente se generan dos pestañas más, que son las de diseño y formato, que corresponden a nuestra herramienta de gráficos. Estas dos pestañas contienen comandos relacionados con el cuadro en el cual estamos trabajando. Volvamos ahora a nuestra hoja en blanco para revisar cuáles son los tipos de comandos que tenemos. Tenemos algunos tipos de comandos, entre ellos los comandos simples. Los comandos simples son botones que realizan una determinada acción en el momento en que se presiona. Por ejemplo, un ejemplo de este comando sería el botón de incrementar texto, el tamaño de la fuente. Cuando presionamos, él automáticamente incrementa el tamaño de la fuente.
Además de ese, tenemos los comandos o los botones de tipo interruptor que cambian su estado una vez que son presionados, como por ejemplo los comandos de negrita, cursiva y subrayado. Como pueden ver, presione el comando de negrita. Esto produjo un cambio en la fuente que estoy usando, en la letra que estoy usando, pero además de eso dejó el comando de negrita activado. Otro de los comandos que tenemos es el comando de tipo lista, que como por ejemplo el de dar formato a una tabla. Si hago clic en este comando, él me genera una lista con las opciones de comando que tengo para dar formato. Otro tipo de comando es el comando que contiene tanto el botón como la lista, como es el caso de combinar y centrar. Si selecciono dos celdas, puedo tanto presionar el botón de combinar y centrar, o escoger alguna de las opciones dentro de la lista para combinar las celdas. El siguiente tipo de comando son las cajas o los comandos de rotación, que lo que hacen es rotar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de lo que quieras obtener. Por ejemplo, el comando de escala en el cual puedo ir hacia arriba o hacia abajo rotando en el porcentaje de escala en el cual quiero ajustar esta página. O están también incluso los otros comandos de tipo de caja de chequeo que son comandos que se habilitan dependiendo de si tienen o no tienen el check dentro de la caja, como las líneas de cuadrícula que se encuentran habilitadas en este momento, y que si quito el check automáticamente deshabilita todas las cuadrículas de la página. Además de encontrar los comandos en la cinta de opciones, Excel también tiene muchos menús de atajos que pueden ser accesados dando clic derecho casi en cualquier lugar de la página. Como pueden ver, aquí tenemos un menú de ventana, un menú de comandos, un menú de barras de herramientas, pero vamos a ver el menú que aparece cuando damos clic derecho en una celda. Aquí aparece una lista de comandos que no son todos los comandos relevantes para hacer cambios en una celda, pero sí son los más comunes. Además de eso, también podemos encontrar una pequeña barra, una mini barra de herramientas que contienen los comandos más relevantes de la pestaña de inicio de la cinta de opciones. Esto con el propósito de realizar tus cambios de celda, de formato, de tamaño de letra, formato de número de manera rápida. La cinta de opciones y los menús de atajos realmente son bastante eficientes, pero hay algunas personas que requieren de tener los comandos que más usan en la barra de comandos de acceso rápido, que es la barra que se encuentra en la parte superior izquierda. Esta barra puede ser fácilmente customizada para uso de la persona, dependiendo de los comandos que necesite. Para customizar esta barra, necesitas dar clic en la pequeña pestaña que aparece al lado derecho e ir a la opción de más comandos para que te muestre todos los comandos que puedes agregar a esta barra de herramientas. Por defecto, Excel te da los comandos de salvar, deshacer, rehacer y autoguardar el documento. En este libro yo personalmente ya he añadido crear una nueva hoja y cortar, pero vamos a ver cómo podemos personalizar esta barra de herramientas quitando estas dos opciones. Entonces nos vamos a la opción de más comandos y dentro de esta opción se nos va a abrir una ventana. Esta ventana contiene una lista de todos los comandos que podemos agregar a esta barra de herramientas, así como la lista actual que contiene ya los comandos de la barra de herramientas. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, nuevo archivo y cortar dentro del
dentro de la lista actual que tenemos y los vamos a quitar. Para eso solo tienes que seleccionar el nombre del comando y pulsar en el botón quitar. Lo mismo hacemos con el comando de cortar y luego le damos en el botón de aceptar. Y automáticamente los comandos de nuevo y de cortar han sido removidos. Algo importante que mencionar con el comando de deshacer, que es el comando con la flecha hacia la izquierda. El comando de deshacer sirve para deshacer cualquier cambio o para deshacer los últimos cambios que se han hecho en el libro de Excel. Por ejemplo, si presiono una vez deshacer, Excel lo que hace es cambiar el comando de combinar y centrar de estas dos celdas y removerlo. Si vuelvo a presionar deshacer, me quita el formato de negrita que le habíamos dado a esta celda. Como puedes ver, si le das si le das a la pestaña, a la pequeña pestaña que está a la par del botón de deshacer, podrás ver todos los cambios que puedes deshacer con este botón. Puedes deshacer hasta los últimos 100 cambios que hayas hecho en la hoja de Excel. Algo importante también que mencionar es que puedes deshacer todos los cambios manuales que hayas hecho en la hoja de Excel. Si tu cambio fue hecho por una macro o por un código de Visual Basic, no lo puedes cambiar. Mejor dicho, no puedes deshacer este cambio. Otra de las razones por las cuales no permite deshacer un cambio es cuando guardas el documento y los últimos cambios no pueden deshacerse. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy negrita, si yo pongo este texto en negrita y luego guardo este archivo en la máquina, si cuando abro el archivo nuevamente trato de deshacer ese texto en negrita, eso no es posible. Y vamos a comprobar si es posible o no. Para eso vamos a escribir un texto cualquiera en una de las celdas y vamos a ver sin grabar si se puede deshacer. Si me pongo sobre el comando de deshacer, este me muestra que puede deshacer una escritura de texto en la celda B5. Si le doy clic al comando, remueve el texto que habíamos ingresado. Ahora probemos guardando este libro. Vamos a crear el texto. En la celda vamos a guardar el libro. Él me va a pedir que lo guarde en una ubicación. Lo vamos a guardar con el nombre de borrador en una carpeta. Y una vez que está guardado, vamos a cerrar esto. Entonces, cerramos el libro. Vamos a buscarlo nuevamente con el nombre de borrador. Lo abrimos, el texto todavía está ahí y vamos a intentar deshacer ese texto. Como ven, no se puede deshacer. Una vez guardado el documento, absolutamente todos los cambios que se hayan hecho antes de guardar el documento no se pueden deshacer. Ahora veamos las cajas de diálogo que podemos tener en Excel. Las cajas de diálogo básicamente son ventanas de diálogo que le permiten a la persona obtener más información sobre algún comando que deseas aplicar. Por ejemplo, cada una de las pestañas en la cinta de opciones va a contener una pequeña pestaña que se muestra en la parte inferior de cada uno de los grupos de comandos que tenemos. Por ejemplo, en el grupo fuente tenemos esa pequeña pestaña en la parte inferior derecha y si le damos clic nos va a abrir una ventana de diálogo. Existen dos tipos de ventana de diálogo, las ventanas de diálogo modal y las no modal. La modal es una ventana de diálogo que no me permite
y no le permite al usuario realizar ningún tipo de acción en las celdas hasta que no se haya cerrado la ventana de diálogo. Como pueden ver, si yo trato de hacer clic en alguna de las celdas a los lados, nada sucede. Hasta que yo salga de la ventana de diálogo, puedo tener movimiento en las celdas. Existen otro tipo de celdas, perdón, otro tipo de ventanas de diálogo que son las ventanas no modales, como por ejemplo la de la función buscar. Esta función me permite buscar un determinado texto en todas mis celdas, pero como ven, puedo tener todavía movimiento dentro de mis celdas y escribir dentro de mis celdas sin ningún problema, inclusive con la ventana estando encima. Esas son las ventanas no modales. Ahora, para navegar entre ventanas, en estas ventanas puedes hacerlo con el mouse, simplemente apuntando a alguna de las pestañas que tienes dentro de la ventana. Eh, o también puedes utilizar los atajos de teclado, como por ejemplo en esta ventana de formato de celdas, para moverte de pestaña a pestaña, puedes utilizar la tecla Tab para moverte entre opciones de ventana o Control Tab para moverte de pestaña a pestaña o Control Shift Tab para devolverte entre las pestañas. Otra de las opciones que también puedes usar es es la primera letra con la cual empieza el nombre de la pestaña. Por ejemplo, la pestaña de borde empieza con la letra B. Entonces, si presionas la letra B en el teclado, te lleva a la pestaña de borde. Lo mismo puedes hacer con las otras. N de número, A de alineación, P de proteger, F de fuente, R de relleno. Otro de los elementos de la interfase de Excel son los paneles de tareas. Los paneles de tareas, por ejemplo, aparecen cuando se trabaja con un gráfico. Vamos, por ejemplo, a insertar una forma, en este caso, vamos a insertar un círculo. Y para conseguir que se nos abra el panel de tarea, vamos a dar clic derecho en el círculo y nos vamos a ir a formato de forma. Al lado derecho, por defecto, el panel de tarea de la imagen que estamos tratando de cambiar aparece al lado derecho. Esto es básicamente como un cuadro de diálogo, como una ventana de diálogo. La diferencia es que puedes tenerla ahí por todo el tiempo que vos querrás hasta que decidas cerrarlo con el botón de X. Una ventaja del panel de tarea es que puedes manejarlo y moverlo a donde vos mejor te quede conveniente. Pero bueno, a mí me gusta usarlo al lado derecho, me parece que se ve mejor o te permite trabajar mejor. Los paneles de tarea tienen diferentes opciones. En este caso, para el de la imagen, contienen opciones de forma, que son las de relleno y línea, las de efectos y los de tamaño y propiedades. En las de relleno y línea, básicamente vas a encontrar cosas como si quieres un relleno, no lo quieres relleno, si quieres tu imagen con un relleno sólido o no, cuál es el color, si le quieres poner una transparencia, lo mismo para la línea dentro de la imagen, si la quieres sólida, si la quieres sin línea, cuál es el color que vas a escoger. Para la parte de efectos, puedes darle, bueno, vas a encontrar un sinnúmero de opciones para la imagen, darle sombra, reflejo, iluminado. Son en su mayoría opciones más complejas de imagen. Lo mismo vamos a encontrar para los cuadros, para los diagramas, para los mapas. También puedes modificar el tamaño de la imagen. El tamaño de la imagen, por ejemplo, el alto, el círculo, el ancho, el círculo, cuál es el giro que le quieres dar. Si quieres ajustar el alto en porcentajes en vez de ajustarlo en tamaño. Las propiedades de este. Y bueno, los cuadros de texto, donde cómo quieres que aparezca el texto dentro de tu imagen. Asimismo tiene las opciones de texto, en la cual puedes escoger el color del texto que va a aparecer dentro de la imagen, transparencia, básicamente las mismas opciones que tenemos para las opciones de forma. También vamos a tener los efectos y claramente cómo quieres acomodar el texto
dentro de la imagen. Bueno, eso con respecto a los cuadros de diálogo y los elementos de interfaz de Excel. Ahora vamos a pasar a una nueva hoja en la parte inferior izquierda. Vamos a ir a la hoja 2 y vamos a insertar datos en una tabla. Entonces, en este caso vamos a trabajar sobre una tabla que nos muestra la proyección de ventas que queremos para el siguiente año. Entonces, vamos a escribir los datos, pero primero vamos a explicar un poco cuáles son los tipos de datos que podemos ingresar en una celda en Excel. En una celda de Excel puedes ingresar tres tipos de datos. Un valor, que usualmente es numérico, una fórmula o un texto. Por ejemplo, si ingresamos la palabra mes, eso sería un texto. Si ingresamos el número 1, 2, 3, eso sería un valor. Y si ingresamos una fórmula, podríamos utilizar, por ejemplo, dos celdas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, y voy a utilizar una fórmula para sumar estas dos celdas. Déjenme cambiar tengo que cambiar el idioma al teclado para poder hacer esto, porque estoy acostumbrado al teclado en inglés. Entonces, para escribir la fórmula, siempre empezamos con el símbolo de igual, que lo que define es que esta celda va a ser igual a. Entonces empezamos con el símbolo igual, entonces la celda va a ser igual a la celda C2 más la celda C3. Con eso conseguimos el valor de la suma de estas dos celdas. Entonces, tenemos el valor de texto, el valor numérico y el valor de fórmula, que se ve como un valor numérico, pero cuando hacemos clic encima de esa celda, podemos ver en la barra de fórmulas cuál es la fórmula aplicada para esa celda. Si cambiamos, por ejemplo, y nos movemos a un valor numérico como 1, 2, 3, en la barra de fórmulas solo aparece el valor que es el valor numérico que tiene la celda. Ahora sí, vamos a ingresar nuestros datos. Como habíamos dicho, esta va a ser una tabla que nos va a mostrar las proyecciones de ventas que queremos para el próximo año. Entonces, vamos a escribir todos los meses. Mes de enero, febrero, marzo, y ahí vamos. Una de las ventajas que tiene Excel es que puede leer patrones. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú ingresaste ya enero y febrero, puedes seleccionar estas dos celdas y para seleccionar hacemos clic en la celda B3 y jalamos hacia abajo hasta la celda B4. Una vez que las dos celdas están seleccionadas, podrás ver un pequeño cuadrado verde en la parte inferior derecha de la selección de las celdas, que cuando te pones encima del cuadrado se genera una cruz de color negro. Cuando esta cruz de color negro se muestra, presiona el cuadrado verde, haz clic en el cuadrado verde sin soltar el clic y jala hacia abajo para conseguir que se populen los otros meses del año. ¿Ok? Excelente. Ahora pasamos a ingresar los valores, que van a ser nuestra proyección de ventas. Y para eso, nuestra proyección, lo voy a hacer abreviado, de ventas. Entonces, digamos que en enero queremos ganar 300,000 colones. Y ahora podemos ir escribiendo hacia abajo cuáles son los valores que queremos ganar. Pero como este es simplemente un caso hipotético, vamos a decir que queremos aumentar nuestras ventas en un 4% cada mes. Para eso vamos a utilizar una fórmula. Las fórmulas empiezan todas con el símbolo de igual. Entonces vamos a poner igual al mes pasado por el 4%, o sea, el 104% es lo que quiero generar, ¿verdad? El siguiente mes. Entonces eso me generaría 312,000 colones en el mes de febrero. Ahora,
De la misma forma que yo puedo arrastrar y Excel puede leer patrones para conseguir popular los siguientes campos, lo mismo va a pasar cuando yo arrastre esta fórmula hasta el mes de diciembre. Nuevamente, para conseguir arrastrar las fórmulas, debes posicionarte sobre el pequeño cuadro derecho en la celda seleccionada hasta que aparezca una cruz de color negro. Con esto haces clic en ese pequeño cuadro sin soltar el clic y arrastras hasta el mes de diciembre. Entonces con eso podemos ver cada una de la proyección de ventas que tenemos por mes. De acuerdo a nuestra fórmula, nosotros tenemos una proyección de venta de un 4% adicional por mes en este año. Entonces quiere decir que empezamos con 300,000 colones, luego más el 4% de eso en febrero serían 302,000, más el 4% de eso serían 324,000 y así vamos. Ahora, esto es una tabla súper simple, pero necesitamos darle un poco de formato. Así que vamos a darle formato a estos números para que se vean realmente como monedas y la gente lo puede entender así. Para eso vamos a seleccionar desde la celda C3 hasta la celda C14. Y nos vamos a ir a la pestaña de inicio de la cinta de opciones y nos vamos a mover hasta el grupo de número, hasta el grupo de comandos de número. Ahí van a encontrar una pequeña lista que, como ven, está en general, pero la vamos a cambiar a la opción de moneda. De manera que podamos ver toda nuestra proyección de ventas en función de colones con 2 decimales. Si no ocupáramos los decimales, simplemente vamos nuevamente al grupo de comandos de número y le damos al comando de disminuir decimales. Queremos quitar los 2 decimales, entonces le damos 2 veces. 1 y 2. Ok. Tal vez nuestra tabla se vea ahora mejor, nuestros datos se vean mejor, pero tal vez le falta un poco de color a la tabla. Entonces para eso vamos a darle formato a nuestra tabla. Para darle formato a nuestra tabla vamos a seleccionar nuestra tabla, que va desde el B2 hasta el C14. Y vamos a ir a la opción de la pestaña de inicio, al grupo de estilos, comandos de estilo. Y en la opción de dar formato a la tabla, vamos a hacer clic, se nos va a desplegar una serie de opciones de colores de tabla que podemos escoger. Vamos a escoger cualquiera de esas. Y nos va a abrir una ventana que nos dice, que nos pregunta y quiere que confirmemos si en ese rango se encuentran los datos de nuestra tabla. Y además de eso nos brinda una pequeña caja un pequeño check donde decidimos si nuestra tabla tiene o no tiene encabezados. En nuestro caso, nuestra tabla tiene encabezados que serían la palabra mes y la proyección de ventas, entonces lo vamos a dejar activo y le vamos a dar a aceptar. Con eso le damos un poco más de color a nuestra tabla. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos agregar los totales a nuestra tabla? Vamos a posicionarnos sobre cualquier celda dentro de nuestra tabla y vamos a ver que se abre una pestaña de contexto. Recordemos que las pestañas de contexto se abren cuando se está trabajando con un determinado elemento, en este caso, una tabla. Dentro de esta pestaña de contexto de diseño, vamos a ir a la parte al grupo de comandos de opciones de estilo de tabla y vamos a dar check a la fila de totales. Con eso vamos a lograr que nuestra tabla muestre una fila de totales. Ahora, ¿qué pasa si no quisiera el total de la proyección de ventas? Bueno, en ese caso, lo que hacemos es dar clic a la línea de totales de nuestra proyección de ventas y eso nos va a generar una pestaña al lado derecho. Esa pestaña contiene una serie de opciones o de funciones que puedes realizar en esta línea de totales. Por ejemplo, podemos escoger no hacer nada, lo cual no desplegaría absolutamente nada en esta celda. Podemos escoger sacar un promedio de la proyección de ventas de este año.
o hacer un recuento de cuántos meses han sido, que han sido 12, o podemos contar nuevamente los números, que van a ser 12, o sacar cuál es la proyección máxima, que va a ser la de diciembre, o la mínima, o podemos hacer la suma, que es la que estamos usando, o una serie, o muchas más funciones dentro de esta celda. Pero bueno, vamos a dejarlo con la suma. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un cuadro a partir de esta tabla de datos. Para eso vamos a seleccionar una celda dentro de nuestra tabla y vamos a ir a la pestaña de insertar de la cinta de opciones. Dentro de esta pestaña vamos a buscar el grupo de gráficos y vamos a darle clic a la opción de gráficos recomendados y vamos a usar la segunda opción de la ventana que nos aparece. Hacemos clic en la segunda opción y le damos a aceptar. Esto automáticamente nos genera un gráfico para la tabla de datos que tenemos, de manera que podamos representar visualmente estos datos. Ahora, si quisiéramos imprimir esta información en una hoja, iríamos a la opción de archivo en la parte superior izquierda y le daríamos a la opción de imprimir. Algo muy importante a la hora de imprimir es tener en cuenta que los gráficos o los datos que tengas dentro de tu hoja entren o quepan en una página para que no suceda lo que estamos viendo en este momento. Como puedes ver, nuestra tabla y nuestro cuadro ocupan más de una página, por eso es que nuestro cuadro sale cortado dentro de nuestra impresión o va a salir cortado en la impresión. Para que eso no suceda, lo que puedes hacer es cambiar el diseño de la página. Bueno, realmente hay varias opciones, pero una de las opciones es cambiar el diseño de la página para poder ver cada una de las páginas con las cuales cuentas dentro de tu hoja. Entonces, la opción de diseño de páginas se encuentra en la parte inferior derecha y le vamos a dar clic para ver cada una de las páginas que comprende nuestra hoja Excel. Esta hoja Excel en este momento imprime 2 páginas, que es en la que aparece nuestra tabla y bueno, en la que aparece también nuestro cuadro, pero tenemos una segunda hoja en la que aparece la otra mitad de nuestro cuadro. Entonces, para que esto no suceda, vamos a seleccionar nuestro cuadro y lo vamos a mover dentro de la primera página, de manera que todo entre dentro de la página y podamos imprimirlo como uno solo. Una vez hecho esto, podemos volver al diseño de página estándar y ahora sí podemos darle a la opción de imprimir. Ok, algo que mencionar aquí es que si tienes el gráfico o el cuadro o el diagrama, si lo tienes seleccionado y le das a la opción de imprimir, Excel lo que va a buscar es imprimir únicamente ese gráfico, como en este caso, que tenemos el gráfico seleccionado, como pueden ver aquí. Lo pueden ver porque tenemos estos pequeños círculos a lo largo del borde del gráfico. Eso demuestra que está seleccionado el gráfico y por eso a la hora de imprimir, él busca imprimir ese gráfico. Entonces, para quitar eso, vamos a simplemente darle clic en cualquier celda que no sea ni el gráfico ni la tabla y vamos a darle a la opción imprimir. Ahora sí, como pueden ver, tenemos la tabla y el gráfico dentro de la misma página de impresión. Si ya todo está conforme como lo queremos imprimir, lo que hacemos es darle clic al botón de imprimir y si tenemos una conectora conectada a nuestra computadora, pues va a ser posible conseguir esto impreso en una hoja de papel. Una vez que hemos impreso, lo único que nos queda es guardar los últimos cambios que tenemos en nuestro libro. Para eso vamos a dar clic en el botón de guardar que se encuentra en la parte superior izquierda o también podemos dar una combinación, también podemos ingresar una combinación de teclas como es Control más G para guardar. Como pueden ver, ahora el libro dice guardado. Si este sería un libro nuevo, Excel les pediría que ustedes den la ubicación de donde quieren guardar este archivo, ya sea en su escritorio o en alguna carpeta personal. Pero como este ha sido un libro que ya ha estado guardado, ya lo hemos creado antes, Excel solamente ha sobrescrito el archivo que tenemos en la máquina. Como han podido ver,
en este primer capítulo hemos podido crear una tabla y a través de la tabla visualizarlo en un gráfico de una manera muy fácil. Pero bueno, esto es simplemente algo, esto es simplemente Excel visto a nivel de superficial. Realmente hay muchísimas cosas más que podemos hacer con Excel, muchas más complejas y muchas más elaboradas. Pero lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en el curso.